Todo lo necesario y todo lo que usted tiene que saber acá en nuestro programa con Cristian Zamorano, nuestro doctor en Ciencias Políticas, que lo presentamos a continuación. ¿Cómo estás, Cris? Bienvenido. Matías, Carolina, ¿cómo están? Muy bien, Cris. Gracias por estar con nosotros, conversar este tema que es tan importante, tan necesario hoy en día. Estamos a poco tiempo de votar. Y justamente lo que dice Caro es lo que queremos comentar, porque la Comisión de Armonización terminó su trabajo y redujo de 499 artículos a 372. ¿Cómo se llevó a cabo este trabajo, Cristian? Y en la práctica, ¿qué significa que se reduzcan los artículos? Lo que significa en la práctica es que el trabajo de armonización, como su nombre lo indica, es evitar que se repitan, que haya... que dos veces o varias veces dentro del mismo texto constitucional se defiendan derecho o sea reiterativo de manera indirecta. Es decir, que un texto, sobre todo constitucional, debe tener una coherencia. Es la virtud primera de un ordenamiento jurídico, entregar una cierta coherencia. En realidad, si tú haces una imagen de lo que puede ser una constitución o cualquier ordenamiento jurídico, piensa en un reloj. Cuando tú sacas la capa del reloj, abajo son mecanismos que tienen que todos ser perfectamente coordinados. Claro. Debe haber una sincronía. Es exactamente lo mismo que una constitución. Y por ende, cuando era el borrador, y si los que se dieron de la pena de leer se dieron cuenta, muchas veces la redacción, a veces se repetían verbos, fórmula. De hecho, en diferentes artículos se repetía como la misma idea, la misma manera de escribir, inclusive más que la idea, también en la redacción misma, la misma frase, la misma tonalidad en realidad. Y eso ha hecho que yo creo que muchos se repetían también porque estaba presente la misma idea. Entonces, con esta comisión, ¿qué hicieron? Borraron donde se veía que habían acá dos veces la misma, se disponía dos veces lo mismo o algo de similar. Y por ende se redujo de bastantes artículos. Claro. Más de 127 me parece, o 122. 127 artículos, si no me equivoco. 127 artículos, claro, y quedaron en 372. Y por ende yo creo que eso hace que nos diga que era realmente un borrador. Ahora ya es la versión definitiva lo que ahora se va a proponer, y hay que leerlo para tener una idea de lo que va a ser realmente la definición, la constitución definitiva que va a ser sometida al plebiscito. Claro. Ahora, efectivamente, podríamos empezar quizás a revisar con mayor detalle también cada uno de los artículos y cada uno de los aspectos. Hay algo que no me llama la atención, Cris, pero que me gustaría que pudiéramos profundizar y entender de mejor manera, que es el cambio de quórum. ¿Qué significa estos 4/7 en este minuto? Si sería directo, le diría que yo creo que eso es un grave error, pero antes lo voy a explicar por qué. Expliquémoslo, claro. ¿Ya? Si se aprueba la Constitución, la propuesta constitucional el 4 de septiembre de este año, en pocos meses más, menos de 3 meses, según el texto de base que implementó todo este proceso, con la ley orgánica, se tiene hasta marzo 2026 para implementar el texto, el nuevo texto constitucional, la nueva Carta Magna, ¿ya? Entonces vamos a tener la Constitución vigente, la que rige nuestra Constitución, y si se aprueba, tendremos que implementar tenemos la Carta vigente y tendremos que implementar la otra Carta. Sí. ¿Hasta cuándo, perdón, Cristian? ¿Hasta cuándo tenemos plazo? Marzo 2026. Ok, 26, ya. ¿Por qué 2026? Porque cuando se termina el mandato de los legisladores y del presidente actual. Claro. Que no se va a representar también, que ya está indicado que él no puede seguir como presidente. Entonces, ¿quién va a hacer esa tarea de pasar de este texto original, la constitución que tenemos, a este texto que en caso que gane el apruebo? ¿Quién va a estar a cargo de aquello? Y acá está mi duda y mi reproche, pero quizás no había otra solución también: el Congreso. Y el Congreso, para implementar las normas de la nueva Constitución, en caso que gane, a veces deberá aprobar a través de una mayoría en este Congreso. Y ahí existió la pelea. Uno decían 2/3, que es un quórum alto. Imaginemos que es una asamblea de 100 personas. El quórum de 2/3 significa 66 votos sobre una asamblea de 100.
Y otros pelearon no por el 4/7, que ahí es menos, porque te baja 52, 53 personas. Si hacemos un paralelo, una analogía con una asamblea de 100 personas. Tú ves que el quórum baja, está un poquito más allá de la mayoría simple. Entonces, se aprobará las normas de la nueva Constitución a través del Congreso, a través de ese quórum. Entonces, acá hay un peligro porque básicamente le estamos dando al Congreso y a los parlamentarios que fueron electos en la última elección un poder casi constitucional de intervención en la implementación de la nueva Constitución, en caso que gane la propuesta, que nunca estuvo eso dictado en el mandato original. No sé si me hago entender. Sí. El Congreso va a intervenir en la aplicación de la nueva Constitución. Y otro elemento, porque ustedes saben que en la nueva Constitución se indica que vamos a pasar a una sola cámara unicameral, desaparece el Senado. Claro. Y va a intervenir una cámara unicameral, el Congreso, y una cámara de las colectividades, una cámara territorial de las regiones. Bueno, la Constitución, y también eso fue negociación, los que salen del Congreso y se quieren presentar en una de esas elecciones, parten de cero el conteo de sus mandatos. Recuerda que hace poco se dijo ya no te puedes presentar más de 2 veces al mismo cargo, ¿cierto? Claro. De elección popular. Ya, ahora con esta reforma constitucional parte de cero el conteo, lo que yo encuentro también lamentable, porque el tipo que ya estaba con imposibilidad de presentarse, una persona el electo que no podía volver a presentarse por la aplicación de esa norma, hoy en día con la aplicación de la nueva Constitución puede seguir presentándose. Entonces tú ves que acá a mí me vuelve un poquito a cocina interna política de los partidos, y yo creo que eso puede jugar una mala pasada a la imagen y a la implementación de la Constitución, si es en caso que gane la propuesta. Claro, es complejo, o sea, de verdad, claro, cuando uno lo ve en la práctica, de efectivamente decir, ya, ¿esto va o no va? Y claro, y en la votación claramente van a haber tendencias, o sea, eso lo sabemos. No, y estamos tan acostumbrados en la historia a tener estos distintos, entre comillas, poderes, que ¿cómo va a ser de ahí en adelante? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a solamente la decisión de unos tantos, ¿cierto? Como a una sola opinión. Por lo menos ahora teníamos la opinión, no sé, de los diputados y los senadores, después solo vamos a tener una. Entonces también en la práctica se nos va a hacer un poco, no sé si complicado, pero difuso, como tratar de entender esta nueva forma de legislar, de reformar, A mí me llama la atención, Cristian, y ahí no sé, quizás tú me puedes como orientar un poco más, es en términos de la confianza. Claro. Si tratamos nosotros en este minuto, en términos sociopolíticos, el país está tratando de retomar confianza, quizás este no es el camino. No lo sé. No, porque no quiero ser muy directo, porque pueden pensar que no soy objetivo, pero como tú dices, si uno mira las encuestas, el Congreso es la institución de Chile la mejor evaluada o la que inspira más desconfianza. Claro. Y vamos a dejar a cargo la implementación de una nueva Constitución a la institución que está más desacreditada. Claro. Yo ahí encuentro que hay una contradicción importante, porque si bien ¿qué pasó con el actuar de la Convención Constitucional? Muchos dijeron ahí, no, pero se volvieron políticos, es cocina, hay alianza, se están ellos prevaleciendo en vez de pensar en el interés general, como cualquier otra cámara. Y claro, como decías, bueno, igual se transformó en otro Congreso. Pero ahora que salió la Carta Magna de ahí, la propuesta de Carta Magna, vamos a volver a discutirse la Carta Magna en el Congreso. Hasta podrían reescribirla de algún modo, o absolutamente limitarla. Y en esa Cámara, y como lo hemos visto con el caso del 10%, con numerosas votaciones, todo es sujeto a alianzas y a jugarretas politiqueras dentro del Congreso. Y ahora la misma carta que se escribió posteriormente al estallido social, donde era una gran reacción contra el mundo político, le devolvemos al mundo político la escritura de la carta. Es decir, para mí se está chacreando el proceso. Discúlpeme que lo digas de esa manera. Sí, claro. Pero hay algo de absolutamente antinómico, acá de contradictorio. Entonces yo creo que eso puede dificultar. Yo creo que no es por nada que la última encuesta CEP, yo le dije en pantalla que yo tenía mucha desconfianza con la encuesta Academ. Yo creo que
tiene una orientación, pero la última encuesta CEP, que bien se basó sobre datos de la CADEM, tenía una rigurosidad metodológica, pero creo que debemos tomar en consideración su resultado un poquito más que la CADEM. ¿Por qué rigurosidad metodológica? Porque la última encuesta CEP pone hitos que sucedieron durante la encuesta, durante el periodo de la encuesta. Tú sabes que hay hitos que te pueden cambiar la percepción ciudadana, como en el caso de Antofagasta, el caso de los WhatsApp, te hace percibir la municipalidad de otra manera que antes de los WhatsApp. Bueno, ahí ellos analizaron la percepción de muchas cosas y te ponen el calendario de los hitos, de las noticias, y también se indica que la metodología aplicada es entrevista personal, de tú a tú. Fueron encuestadores a sacar varias veces la opinión. Y ahí llegamos al resultado: el apruebo y el rechazo están empatados. Claro. Si sigue este relato medio complejo, que el ciudadano promedio no entiende muy bien, yo creo que hay un riesgo que para los del apruebo, que crezca un poquito el rechazo, porque frente a la cocina politiquera, que la impresión que da, lo siento, puede que el ciudadano promedio encuentre que acá no hay una contradicción con todo lo que se venía prometiendo también en cuanto a la implementación de la nueva Carta Magna, y sigamos con un descrédito, al igual de lo que sucedió con la Convención Constitucional. Bueno, un escenario igual bien complejo, sobre todo en este minuto en que estamos, y que queda tan poco además. Exacto. Para tomar una decisión. Cristian, ¿qué va a pasar, bueno, en caso de que esto se apruebe? Tú me dices que el 2026 recién esto se puede poner, activar o en la práctica, llevar a cabo la nueva Carta Magna. ¿En todos estos años vamos a seguir con la vigente nomás? ¿Con la que tenemos? ¿Con la que conocemos? Con la vigente, absolutamente. Con la vigente, implementando la nueva. Ya. A través del Congreso. En el Congreso van a trabajar, porque no van a tener que legislar. Ellos podrían escoger. Bueno, ahí en función de las mayorías, podrían perfectamente rechazar una norma. Y después también algunas normas también deberían, según el texto, a sujetarse a plebiscito popular en algunos ámbitos bien definidos. Entonces vamos a volver a la urna a definir algunos puntos, a aprobar algunos puntos. Claro. O sea, en ese sentido, Cristian, las normas transitorias vienen a ser quizás más fundamentales que quizás el mismo borrador que el que estamos viendo. Y por eso quizás habría que tener un jurista especializado, pero a mí me da esa impresión. Claro. Y a mí y hay algo que me molesta profundamente. Desde que empezó este proceso, todo el mundo habla, y yo creo que el ciudadano promedio no lo capta muy bien, del concepto de la mayoría a 2/3. Yo recuerdo que cuando empezó esto, la idea de la Convención Constitucional, y que se firmaron el texto la ley orgánica para implementar el inicio de este proceso constituyente, dijeron que en la Convención Constitucional la norma será aprobada en la Asamblea en el Pleno por 2/3. Y muchos de la izquierda dijeron, no, atención, acá está mal, porque 2/3 es autoritario, imposible. Claro. Bueno, uno se dio cuenta que los 2/3 no frenó nada, porque la derecha no llegó al tercio, y que con el 2/3 lograron a entregar el borrador que entregaron, y que de algún modo en algunos aspectos es muy vanguardista, incluyendo la aplicación del concepto de 2/3, es decir, si una asamblea de 100, de 66 a favor, para hacer un texto vanguardista. Al fin y al cabo, la polémica sobre el 2/3, que era autoritario, antidemocrático, se cayó por sí solo frente a la praxis. Y ahora se vuelve a hablar de aquello en el Congreso para aplicar las normas transitorias, y vuelven a salir la polémica del 2/3 que no es democrático, todo eso. Entonces adoptan el 4/7. Pero yo digo, ustedes pueden verificar, Constitución francesa, no vamos a decir que Francia es una dictadura. Para cambiar la Constitución son mayoría de 2/3. Claro. ¿Y por qué son mayoría de 2/3? Porque lo que sucede si tú tomas quórum muy bajo es que puedan ser mayorías circunstanciales. Por ejemplo, el Partido de la Gente hubiese arrasado con Parisi más de lo que arrasó. Esas mayorías circunstanciales, alcanzando el 4/7, pueden directamente meter mano a la Constitución. Claro. Entonces, lo propio de la Constitución es ser algo... lo propio de la Constitución es ser algo sólido, claro, que no puedes tú intervenir y cambiarlo sin parar, porque te da inestabilidad. Claro. Y con este tipo de quórum
a mí me deja un poquito preocupado. Ojalá me haya hecho entender, pero a mí me parece que acá hay un error fundamental en cuanto a la búsqueda de estabilidad. Oye, Cristian, mucha gente le está diciendo, estaba leyendo mientras tanto te escuchábamos acá, opiniones respecto a esto, y dice la nueva constitución con letra chica, así le están llamando. Pero bueno, aquí empiezan a hacer quizás... Hay algo, sí. No. Vamos a tener que estar atentos y tratar de seguir entendiendo esto. No es como el proceso, no es como la película de Cenicienta, cuando Cenicienta se viste con su nuevo vestido, con pajaritos. Claro. No está tan bonito así el desarrollo de la implementación de la nueva Constitución. La mística se está diluyendo por la praxis. Claro. La mística se está diluyendo por la praxis que están aplicando. Y yo creo que, lo reitero, discúlpeme el término, pero se está ya creando el proceso y es riesgoso desde mi perspectiva, porque yo ya transparenté que me gustaría una constitución. Yo creo que se está corriendo un riesgo acá, claro, en relación a aquello. Cristian, ¿quién debiese salir a hablar al país? A frenar esto, ordenar la casa, no sé. ¿Quiénes? ¿Quiénes debiesen decir tranquilos? O preocúpense, porque siento que estamos como en el aire, o sea, nada. Escuchamos estas noticias, tratamos de comentarlas con ustedes que son los expertos también, Cristian, pero vemos que también ustedes mismos están como con dudas muchas veces, ¿cierto? Los abogados constitucionalistas también están con dudas, los mismos constituyentes no entienden muchas cosas. Entonces, ¿quién? El presidente de la República, el primero de los ciudadanos. Él debería ser. Porque él que está en la cúspide del orden republicano, él debería decir ya, estas cosas van para aquí, estas cosas van para acá. Y también ahí hay que intervenir rápidamente en cuanto a protocolo, porque de nuevo, parece chiste al fin y al cabo, pero recuerden cómo se burlaban antes de Piñera, porque se mandaba cosas chistosas, claro, y ridículas a veces, pero acá Gabriel Boric no hay evento donde no se pegue una equivocación. Esta vez es con el Estado, es con la primera potencia, una de las primeras potencias mundial últimamente. Entonces, como tú dices, Matías, esa sensación que tú dices de estar en el aire, yo la tengo. Sí. Yo la tengo además porque paso todo el día leyendo, porque lo que mi oficio me lo obliga a leer lo que está pasando, y yo me siento ya en el aire. Hay cosas incógnitas que me están molestando. Acá hay cosas ambiguas. Imagínate el tipo que simplemente está en la percepción. También siente algo que no va. ¿Quién debe traerte la seguridad? El Poder Ejecutivo. Y tú ves además que el tipo se equivoca en la mayoría de las intervenciones que tiene que hacer. Entonces, básicamente hay un clima, un ethos que se está creando de mucha incertidumbre. Y el gobierno actual tiene que hacer todo lo posible para que se valide este proyecto político de la Constitución, porque está directamente ligado. Entonces yo creo que yo creo que debe hacer un reset el Ejecutivo, porque tiene que involucrarse mucho más mucho más rigurosamente en este proceso que está despertando numerosas incertidumbres. Claro. Sí. ¿Y a tu juicio, Cristian, eso es factible? ¿De aquí tú crees que al periodo que tenemos se podrá lograr efectivamente abatir este clima de inseguridad, que se tomen las decisiones correctas, que el proceso sea bien llevado? Se ríe Cristian, ¿eh? Sí, te estoy poniendo Karim para tus preguntas. No, pero no lo creo, honestamente. Lo siento, es viernes, soy sincero, no lo creo por diferentes razones. Uno, económicamente yo creo que las cosas van a ir no van a ir tan bien en este segundo semestre. Y segundo, me da la impresión que la lógica politiquera acá también se va a aplicar y eso va a causar un gran daño. Tengo la impresión que los políticos olvidaron el estallido social, y eso que está a la vuelta de la esquina fue en octubre de 2019, estamos a mitad de año 2022. Tengo la impresión que olvidaron ese descontento, esos cacerolazos, esas marchas de 2 millones, y por ejemplo lo que temo es que una vez que se entregue, por ejemplo, la carta, el borrador finalmente, el proyecto, por ejemplo, elementos de la convención van a ingresar en el gobierno. Están hablando de Beatriz Sánchez ministra, Jaime Baza puede participar en algo. Tú ves que ese tipo de nombramientos, si se ven movidas así, me hacen pensar que justamente no van a estar en la voluntad de posicionarse por encima del proceso, claro, como garante del buen funcionamiento de la sociedad, sino que van a estar metidos en la chimuchina. Y eso es el riesgo grande que yo creo que corre este proceso para que no llegue a buen puerto.
Es increíble estar hablando de esto, Cristian, cuando estamos a menos de 100 días de la votación. O sea, Sí. es de verdad impresionante. No quiero usar palabras alarmantes, ¿ah? Muchas veces estamos acostumbrados a que en los medios de comunicación, no, esto es peligroso, esto es... Digamos que es preocupante nomás. ¿Cómo decirlo, Caro? Una palabra que sea justa. Yo creo que preocupante embarca todo. Necesitamos saber bien y estar claro qué vamos a hacer el 4 de septiembre. O sea, yo sé que hay mucha gente que ha leído el borrador y que le gustan cosas de ahí y que no le gustan, pero necesitamos tener una decisión. Sí. Tener un eje, entender en el fondo qué es lo que va a hacer. Ahora, el llamado quizás acá es a informarse más. Claro. Estar como más atento a cada una de las decisiones, a cada uno de los hechos, porque eso va a ir condicionando efectivamente el voto, sin lugar a dudas. Claro, pero es que cuando nos ponemos en esta, Caro, de que el mismo Cristian, que es un doctor en ciencias políticas, cuando hemos hablado con abogados constitucionalistas, que ellos mismos también se sienten un poco preocupados por la situación, ¿qué nos queda a nosotros? No, pues nada. ¿Qué le queda a la gente en la casa, claro, que todo el día se levanta muy temprano a trabajar, llega muy tarde, está en su vida tratando de tener su sueldo y tiene poco tiempo de informarse, imagínate? O sea... Sí, pero esa persona que ve que los precios aumentan, claro, ve que la ola migratoria no se ha frenado. No digo que esté bien o esté mal, pero él lo observa. Tú ves gente cocinando en la calle y todo eso. Ve una crisis de la autoridad pública, de la fuerza pública. La delincuencia se dispara. Ve la noticia que repiten sin parar, que la violencia involucra cada vez más jóvenes. Exacto. Porque hay una cosa que pasa con los jóvenes también, que se graban haciendo cosas y pelean en los colegios. En tu casa, en Antofagasta, acá se vio. Es decir, hay un ambiente que la persona lo sobrepasa y en su cotidianidad va a decir, me atrevo a ir a votar en favor de, para que vayamos hacia un camino que te da poca certeza. Claro. Yo creo que ahí está la disyuntiva. Sí. Yo creo que lo cotidiano puede también condenar el proceso constituyente. Pero bueno, quedan 100 días, como dijiste, y veremos lo que pasa de aquí en adelante. Sí. Cristian, ¿cuál es el siguiente paso de todo este proceso, involucrando a todos los actores, ya sea convencionales, senadores, diputados, presidentes, todo? ¿Cuál es el siguiente paso de este proceso al que debemos estar muy atentos como ciudadanos para poder tener quizás un poco más de claridad? Va a suceder lo que le encanta más a los políticos, las campañas electorales. Va a iniciar la campaña del rechazo y del apruebo. Por suerte va a ser una campaña, un periodo corto, pero yo creo, lo aviso, que esto va a ser muy tensionado y se va a polarizar. Se va a polarizar mucho. Ahora yo creo que no, que hay un sector que va a votar apruebo y va a votar apruebo sí o sí, y otro votar que va a votar rechazo sí o sí. Hay un sector ahí al medio, que yo creo que para mí estaba más favorable al apruebo que al rechazo. Quizás es ese sector que se van a pelear. Y yo creo que se van a pelear en base a argumentos bastante polarizantes. Que viene el fin del mundo, si se aprueba esto y otros no. Claro. Y yo creo que tiendo a pensar, porque quizás soy optimista, que hay un sector concernido, que no es tan chico, pero que puede aquí ser la chaucha que falta el peso, ¿me entiendes? Que puede ser determinante, que puede ser la bisagra, claro, para bascular de un lado o de otro. Y yo creo que ese segmento de indefinido, yo creo que es bastante importante. Yo creo que es el que decide. Y como te digo, los elementos cotidianos que está viviendo cada chileno, sobre todo en metrópola, en Santiago, por ejemplo, que es una ciudad importante a nivel de masa electoral, yo creo que eso va a influir mucho, porque si bien la delincuencia es importante y todo eso, también lo que yo quisiera indicar acá es que hay aspectos de la Constitución que son muy positivos, porque, por ejemplo, ustedes que están en Santiago, me contaron que hay un frío que es feroz últimamente. Sí. Acá en Antofagasta también hay cambios climáticos que se ven. Por ejemplo, el tema de la ecología, el tema del medio ambiente, está presente en la Constitución. Y claro, yo creo que eso también son aspectos personas que también lo tienen en consideración aquello. Entonces, no todo es negativo tampoco la Constitución, que no estoy diciendo eso, pero tú ves que hay tanto elemento que ponderar que yo creo que hay una incertidumbre en cuanto al resultado final. Entonces, lo que yo te digo es que la gente va a escuchar sin duda las campañas políticas que empiezan, pero esto van a ser polarizadas. Yo creo que el segmento que te digo más concernido va a votar, no creo tanto en función de las campañas, yo creo que más bien en cuanto a lo que ellos perciben de lo cotidiano. Exacto.
Y que debiese ser, que uno vote por lo real. Por lo real, por lo que uno piensa, por lo que uno siente, no dejarse llevar quizás por una cosa que sale un mes antes o unos días antes de esta elección tan importante para nuestro país. Bueno, lo que venga, Cristian, y los dichos, declaraciones, cualquier cosa que pase con este proceso, vamos a estar conversándolo contigo, tratando de explicarle a nuestro público para que vaya entendiendo un poco más. Te agradecemos, Cris. No, le agradezco a ustedes, con gusto. Muchas gracias. Gracias, Cris, un abrazo. Igualmente. Igualmente. Chao, chao.